Bueno, tenemos la página del ClearOS. Tenemos todas las opciones que podemos, los módulos a los que podemos accesar. Tenemos el directorio donde aparecen los usuarios, los grupos de las cuentas. Podemos ir a configurar las configuraciones que hayamos hecho antes, cambiar algunas configuraciones. Pues bien, nos damos cuenta de los diferentes módulos que hay. Tenemos el server, el gateway del sistema. Tenemos que registrar el sistema. Para registrarlo tenemos que irnos a esta opción que da acá. Nosotros no tenemos conexión a internet, así que no lo haremos ahora, pero es algo simple. Solo le dan clic acá y les va apareciendo, les va pidiendo lo que tienen que hacer. Es algo muy simple, muy sencillo. Entonces, lo que vamos a ver en esta parte, lo que vamos a ver será el firewall del ClearOS, que como ya sabemos, el firewall es muy importante para darle seguridad a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, acá nos aparecen las opciones. Aquí estas opciones, estos módulos los instalamos durante la instalación del ClearOS, donde aparecían los módulos del entorno gráfico y todo eso. Ahí se dieron cuenta, donde chequeamos. Bien, entonces tenemos el de 1.1. Estos módulos son diferentes formas de poder hacer reglas para el firewall. Ya. Son cuestiones muy simples. Aquí nombramos la regla. Nombramos la regla y empezamos a definir las reglas. Como les digo, son cuestiones muy simples. Estas son como asistentes, digamos, de cierto modo. Tenemos la zona desmilitarizada, la zona DMZ. Aquí nos aparecen las reglas. Que nosotros definamos acá abajo. Son cuestiones muy simples de a qué dirección IP vamos a asignar, con qué protocolo, a qué puerto. Entonces son cuestiones muy simples. Solo tenemos que ir guiándonos de lo que vamos viendo ahí, ya. Entonces podemos ver también de entrada. Acá en la entrada es la misma cuestión. Solo vamos definiendo a qué puerto, el nombre, a qué alias le vamos a dar la regla, el puerto y qué política, qué protocolo y qué puerto al que vamos a agregarle la regla, y las reglas aparecen ya acá en esta parte. Esta es una regla que ya tiene por defecto, ¿verdad? Y aquí van apareciendo las reglas que vamos agregando. Como les digo, no nos vamos a centrar mucho en eso porque son cuestiones de solo ver cómo funciona, de ingresar y ya está. Cuestión a los grupos, ya es otro módulo. Aquí nos aparecen los grupos que tenemos configurados. Vamos viendo los siguientes módulos. Y bien, tenemos el módulo de salida, que aquí es donde definimos, si nosotros queremos, podemos definir cómo va a ser la política por defecto de nuestro firewall. Dice, puede ser bloquear podemos bloquear todo el tráfico de salida. Podemos bloquearlo, dejamos especificado, ¿verdad? Como política por defecto, que es el recomendable, porque se supone que es un firewall, entonces estamos queriendo dar la máxima seguridad. La única cuestión que con esto es que al hacer nuestras reglas, pues tenemos que especificarlas bien para no dejar puertos bloqueados de los que nosotros querramos usar después. Entonces aquí es donde establecemos las dos políticas por defecto, la de aceptar todo, y luego vamos a ir bloqueándolo por reglas, o bloqueamos todo y vamos aceptando las reglas. Ya todas las reglas vamos agregándolas acá, digamos,
vamos a darle alguna regla, por decir así. Digamos, quiero ponerle una regla al webconfig, que es con el que puedo accesar yo al que acceso yo por medio de un navegador en forma remota hacia el servidor, el ClearOS. Entonces le voy a agregar y y ahora está trabajando, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos agregada la regla de webconfig, tenemos agregada. Como nuestra política por defecto es aceptar el tráfico de salida. Entonces acá estamos poniendo una regla para bloquear esto, ¿verdad? Entonces acá vamos agregando reglas. Como les digo, es simple. Tenemos el alias del puerto. Si queremos, es un puerto que no sea de los que están por defecto acá, si no conseguimos el puerto que nosotros queremos bloquear o habilitar, dependiendo del caso. Vamos poniendo acá el alias del puerto, en qué protocolo va a ser. Vemos la variedad de protocolos, TCP, UDP, y acá el puerto al que queremos bloquear o habilitar. Tenemos también para un rango de puertos, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta de qué puerto a qué puerto, y le damos a agregar, y aquí aparecerá ya la regla que hemos hecho. Entonces, eso es en cuestión de las reglas del firewall. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar, ya se nos dan cuenta, hay varios módulos. También hay un módulo avanzado que podemos agregar, pero tenemos que registrarnos primero. Tenemos que registrar nuestro sistema para poder agregar un módulo. Los módulos los venimos a agregar en las opciones que nos aparecen acá. Bien, si se dan cuenta, aquí tenemos módulos de software. Dice que descargue, instale los últimos módulos adicionales en su sistema. Ahora les digo, para esto necesitamos conexión a internet. Y aquí nos aparecen todos los módulos, los cuales vamos a ir ingresando, los cuales vamos a ir agregando. Hay un módulo avanzado, como les decía, un módulo avanzado y un modo para configuración personalizada, que es donde usamos el IP tablet. En este caso, como no tenemos acceso a internet, usaremos IP tablet. Ingresaremos reglas de IP tablet desde algún TTY cualquiera. Ya saben, le dan control alt, ya sea F2, F3, F4 a cualquier TTY que deseen entrar. Ingresamos al TTY, entonces nos logueamos. La contraseña es la contraseña que le pusimos por defecto al ClearOS cuando lo fuimos instalando. Bueno, acá se me ha lenteado un poco. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Muy bien. Y ya estamos logueados en el TTY. Entonces podemos desde acá podemos ir haciendo pruebas con el IP tablet, lo mismo que se hace en el personalizado que les decía, el módulo Customer. El personalizado, vamos ingresando reglas con IP tablet. ¿Qué es el IP tablet? El IP tablet es como, digamos, una herramienta para agregar reglas de firewall, reglas que nosotros con lo que habilitaremos o bloquearemos puertos. Se pueden bloquear puertos para para alguna IP en específica o para todas las que intenten acceder. Entonces, el comando de IP tablet es IP tablet. Si queremos listar las reglas que tenemos en IP tablet, vamos con una -L mayúscula. Bueno, para que podamos verlas bien,
es mejor ponerla para que aparezca en nuestra pantalla. ¿Ya? Entonces podemos ir viendo. Si nos damos cuenta, aquí tenemos las reglas que vemos acá. Son reglas que ya establecidas del IP tablet. Entonces, cuando agreguemos una regla, aparecerá acá. Tiene que aparecer aquí. Entonces, la idea de hacerlo en el TTY es también para asegurarnos de que nuestra regla esté bien definida, porque si lo hacemos desde acá, desde el entorno gráfico, desde alguno de los módulos, esos lo dejan establecido de una vez. Entonces conflictúa el sistema si es que eliminamos una regla, luego la agregamos, la eliminamos. Se producen muchos problemas, nos puede conflictuar el sistema. Entonces lo recomendable primero es probar nuestras reglas en el TTY. Entonces, si nos damos cuenta, si vengo yo y elimino esta regla, la elimino, luego vengo y la agrego de nuevo, de que se puede, o sea, no hay ningún problema, el sistema se los permite. El problema es de que luego el sistema termina conflictuándose y nos puede dar un problema, un problema que luego nos va a costar resolver. Así que la recomendación es probar sus reglas primero en el TTY. Entonces vamos a probar el IP tablet desde TTY. Bueno, entonces ingresemos una regla para bloquear algún puerto. Bloqueemos el puerto 80, que este es del web config, para todos los que intente accesar, para todos los miembros de la red. Muy bien, esta es la sintaxis del IP tablet. El comando IP tablet, que es el que vamos a utilizar, y le damos "-i". ¿Qué significa el "-i"? Se refiere a insert. Insert lo que hace es insertar en la primera fila. Por ejemplo, acá les voy a mostrar "-l". Vamos a listar las reglas. Muy bien. El insert lo que hace es venir a insertarlo de primero, arriba de donde vemos ahorita, después de donde dice chain, abajo target, y ahí van apareciendo las reglas después de drop, cuando es bloquear un puerto. El insert lo inserta en la primera línea, no importa las que hayan antes, o sea, pone la jerarquía la pone de primero. También tenemos el "-a". El "-a" solo añade a la fila, entonces ya no lo pone aquí después del drop, entre el drop y donde dice reject, sino lo inserta en la última posición de la fila, lo va insertando hasta abajo. Entonces lo que queremos es que esta regla que vamos a ingresar sea la principal, digamos, sea la que primero encuentre el firewall. Tenemos que utilizar esto, tenemos que usar el "-i". Ahora digo, el "-i" se refiere a insert y el "-a" a añadirlo, ¿verdad? Entonces no vamos a usar el "-i" para que lo inserte de primero, y así le da por default le da un número de líneas igual a 1, porque lo coloca de primero. Luego tenemos las reglas básicas, digamos, que es el input. Tenemos el input y el output, que sea de entrada o de salida, ¿verdad? Si es de entrada, si es la entrada al puerto, o de salida hacia el puerto. Aquí lo vamos a hacer el input. El "-p" se refiere al protocolo que al que nos vamos a referir, sobre el que vamos a hacer la regla. Entonces será un protocolo TCP, puede ser UDP, los protocolos que ustedes quieran sobre qué protocolo vayan a hacer la regla. Luego tenemos, si lo vamos a aplicar para todos los que se conectan, entonces esto lo dejamos así. Luego el dport se refiere al puerto. Es para definir el puerto al que vamos a aplicar la regla. En este caso, si es el web config, que está en el puerto 80. Tenemos el "-j", que es jump,
jump se refiere a un salto, o sea que cuando encuentre esta regla, no deje entrar a este puerto, o deje entrar, dependiendo sea el caso, de lo que vamos a definir después del jump. Es un salto que va a hacer hacia lo que vamos a escribir. Hay dos reglas para esto. Está el accept, que es para aceptar el acceso a este puerto, o el drop, que es para denegar el acceso, dependiendo de cómo tengamos nuestra regla por defecto. Si es de aceptar todo o denegar todo, pues ya es donde usaremos aquí el drop o el accept. Aquí utilizaremos el drop, ¿verdad? Por ejemplo. Muy bien, agregamos la regla. Si se dan cuenta, no nos lanza ningún error. Vamos a comprobar si esta regla se adhirió. Vamos a ver el listado de reglas, y nos damos cuenta de primerito, después de target, dice drop TCP source anywhere, a todos, ¿verdad? Destino a todos. ¿Cuál va a ser el puerto? Es el TCP. El TCP es la política de TCP. ¿Y qué puerto fue el que bloqueamos? El 80, el HTTP. Y así se dan cuenta, ya apareció. Y lo insertó de primero, como les dije hace rato, por el menos i. Ahora, si queremos, hay otra opción. Podemos bloquear un puerto para una sola dirección IP, si es lo que queremos. También se puede hacer para un rango de IPs. Aquí lo vamos a hacer solo para una, para ver, ¿verdad? Para bloquear un puerto solo para una IP. Entonces le decimos IP table, vamos a insertarlo de inicio, de entrada. El protocolo va a ser TCP, de nuevo. Y ahora viene la diferencia. Aquí escribimos source, que se refiere a la dirección sobre la que vamos a aplicar la regla, sobre la que se va a realizar la regla. O sea, cuando esta dirección, este IP se intente conectar a este puerto, pues va y si encuentra esta regla, pues realizará lo que dice la regla, ¿verdad? Entonces, después del source, que es la dirección de la IP la que le vamos a bloquear el puerto, le damos, después de esto seguimos normal con el deport. Para definir el puerto, digamos que vamos a habilitarle o bloquearle, dependiendo sea el caso, el puerto 22 del SSH. El puerto 22, el tipo de salto va a ser, vamos a bloqueárselo. Entonces es un drop. Y veamos, no lanza ningún error, significa que lo adhirió. Bueno, vamos a comprobar si está adherido la regla. Y si se dan cuenta, lo colocó de primero, por la misma cuestión que usamos -i. Entonces ahí tenemos drop TCP 109. ¿Para qué dirección? Dice source. El protocolo es TCP. La dirección ahora ya no es para todos, ya solo es para la IP 192.168.1.11. Entonces los destinos es para todos, ¿verdad? Entonces luego el protocolo TCP. ¿Cuál fue el puerto que bloqueamos? El SSH, el puerto 22. Entonces así es como bloqueamos puertos, como agregamos reglas para el firewall de ClearOS. Si queremos eliminar, también podemos eliminar reglas. Podemos eliminar reglas con una forma tan sencilla. IP tables -i, ahora es -d, es el drop de eliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que habíamos hecho? ¿Sobre qué regla era? Sobre entrada, no fue salida, no fue output, fue input. Entonces, sobre esto que vamos a eliminar. ¿A quién voy a querer eliminar? Bueno, puedo eliminar ingreso, el número de línea. Digamos que, si se dan cuenta que el 192.168, el último que ingresamos para el SSH, está en la primera línea. Entonces vamos a darle 1. Es la posición en la que se encuentra. Vamos a listar. Y si se dan cuenta, ya está eliminada esa regla para ese puerto y para esa IP. Así es como se elimina, como se agrega. Entonces, claro, hay que ir viendo cómo es que funciona realmente lo del IP tables. Tenemos que investigar bien sobre qué se refiere IP tables, todas las diferentes opciones que tiene, los diferentes comandos.
cada letra significa algo, podemos hacer varias cosas con esta herramienta. O sea, no es que varias, sino simple y sencillamente es con esta herramienta con la que hacemos uso del firewall, como agregamos reglas para el firewall. Y como les dije antes, hacemos pruebas en el TTY. Es mejor primero hacer pruebas en el TTY, porque al reiniciar la máquina, todas estas reglas que agregamos del TTY son eliminadas, así que no hay ningún problema. Ya cuando tenemos ya bien definidas nuestras reglas y sabemos que esta regla es la que queremos usar, que es la que necesitamos, entonces ya lo agregamos desde el módulo. Venimos y lo vamos a agregar al módulo. Vamos a agregarlo al módulo de Customer, que es el del personalizado. Como le digo, ahora no lo tenemos instalado, es necesario instalarlo. O sea, primero nos registramos, de nuevo les repito, tenemos que registrarnos y instalamos el módulo desde Clear Center, y ahí nos aparecen módulos de software. Le damos y bueno, ahí aparece el listado y ahí dice Customer, módulo Customer, y lo agregamos. Muy bien, eso es el uso del firewall de ClearOS, que es un